Amados hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes un testimonio profundo que toca el corazón y que nos recuerda la grandeza del amor de Jesucristo. Quédate hasta el final de este video, porque descubrirás cómo un encuentro personal con Jesús puede transformar por completo la vida de una persona. No es solo una historia, es una verdad que puede llegar también a tu vida. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta para que más personas puedan escuchar este mensaje de esperanza y salvación. Cada vez que compartes, ayudas a que la palabra de Dios llegue más lejos. En la vida hay momentos en los que sentimos que todo está perdido. Tal vez tú que me escuchas hoy, has pasado por pruebas, dolores o situaciones en las que pareciera que no hay salida. Así también era la vida de aquel hombre que pronto conocerás en este testimonio. Una vida marcada por la desesperanza, la soledad y la falta de rumbo. Este hombre caminaba cada día con un peso en el corazón. Su vida estaba llena de vacíos que buscaba llenar con cosas pasajeras, logros, posesiones, amistades superficiales. Sin embargo, en lo profundo de su alma, sabía que nada de eso podía darle verdadera paz. Una noche, en medio de su angustia, pronunció una oración sencilla, pero sincera. Dios, si realmente existes, muéstrame el camino. No quiero seguir sintiéndome perdido. Esa oración fue el inicio de su transformación. El Señor escuchó ese clamor. Y como lo dice en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fue entonces cuando Jesucristo se hizo presente en su vida de una manera real. No fue una visión espectacular, no fue un milagro visible a los ojos de todos. Fue algo mucho más poderoso. La paz que sobrepasa todo entendimiento descendió sobre su corazón. Ese hombre comprendió que Jesús había estado con él todo el tiempo, esperando a que abriera la puerta de su corazón. Y así comenzó el cambio. Cuando aquel hombre decidió abrir su corazón a Cristo, algo comenzó a moverse en lo profundo de su ser. Al principio no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, pero lo que sí podía sentir con claridad era una paz interior que nunca antes había experimentado. Durante muchos años había cargado con culpas, errores del pasado, heridas que no habían sanado. Pensaba que ya no había manera de levantarse, que su historia estaba condenada al fracaso. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, entendió que el Salvador no vino a juzgarlo, sino a sanarlo y restaurarlo. Jesucristo le recordó lo que dice en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese versículo se volvió una promesa viva para él. Por primera vez, descansó de sus preocupaciones y dejó que el Señor tomara el control de sus cargas. En los días que siguieron, las cosas comenzaron a cambiar poco a poco. Ya no buscaba llenar su vacío con distracciones, sino que empezó a leer la Biblia cada mañana. Al principio era difícil comprender muchas cosas, pero con cada versículo sentía que Dios le hablaba directamente. Descubrió que la palabra no era un libro más, sino un mensaje vivo, capaz de transformar su vida. Cada página que leía lo acercaba más a Jesucristo, y cada oración que elevaba lo llenaba de fuerza y esperanza. Y aunque todavía enfrentaba problemas, ya no estaba solo. Sentía al Espíritu Santo guiándolo en cada decisión, dándole consuelo en sus momentos de tristeza y recordándole constantemente que él había sido creado con un propósito. Un día, mientras meditaba en silencio, recordó todo el daño que había causado en el pasado. Pensó en las personas que había herido, en las decisiones equivocadas, en los caminos que había tomado sin escuchar la voz de Dios. Ese recuerdo lo llenó de lágrimas. Se arrodilló y clamó: Señor, perdóname por todo lo que he hecho. No soy digno de ti, pero necesito tu perdón. Y fue en ese momento cuando entendió el verdadero significado de la cruz.
Jesucristo había cargado con sus pecados mucho antes de que Él siquiera naciera. Todo ese dolor, toda esa culpa, ya había sido perdonada en el sacrificio de Cristo en el Calvario. Ese día experimentó algo indescriptible, el perdón de Dios. Sintió que una cadena se rompía, que la oscuridad se disipaba y que la luz de Cristo lo cubría por completo. Desde entonces, comenzó a compartir su testimonio con otros. Al principio con miedo, porque pensaba, ¿quién va a escucharme a mí? Pero pronto comprendió que Dios usa lo débil para mostrar su poder, y que su historia podía ser la respuesta a la oración de alguien más. Se convirtió en un testimonio viviente de lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él era un hombre nuevo. Y aunque no era perfecto, caminaba ahora de la mano de Jesús. Hermanos y hermanas, tal vez tú que escuchas este testimonio también has sentido que tu vida está perdida o que las culpas pesan demasiado. Pero este mensaje es para recordarte que en Cristo siempre hay esperanza. Jesús no mira tu pasado, Él mira tu corazón y está dispuesto a darte un nuevo comienzo. No importa cuán roto creas estar, Él puede restaurarte. No importa cuán lejos hayas caminado, Él puede alcanzarte. Y no importa cuán grande sea tu dolor, Él puede sanarte. Este testimonio no termina aquí, porque la vida con Cristo es un caminar constante. En la siguiente parte, te contaré cómo este hombre descubrió su propósito en Dios y cómo cada paso que dio después se convirtió en un testimonio vivo de fe, esperanza y amor. El caminar de aquel hombre con Jesucristo no se detuvo en el instante en que recibió perdón. Fue apenas el comienzo de un viaje de transformación que marcaría cada aspecto de su vida. Lo primero que aprendió fue que la fe no es solamente creer en la existencia de Dios, sino confiar plenamente en Él y rendirse a su voluntad, incluso cuando no se comprende el porqué de las pruebas. Con el paso de los días, entendió que Dios lo estaba preparando para algo mucho mayor. Las batallas internas continuaban. La tentación aparecía, la duda regresaba, y los problemas de la vida parecían querer apagar la llama de su fe. Pero había en él una nueva fuerza que no provenía de sí mismo. Cada vez que caía, el recuerdo de Jesucristo lo levantaba. Cada vez que pensaba en rendirse, el sacrificio de la cruz lo sostenía. Esa convicción lo llevó a perseverar, incluso en los momentos más oscuros. Uno de los cambios más grandes ocurrió en su capacidad de perdonar. Durante muchos años, había guardado rencores profundos hacia personas que lo lastimaron. Sentía que nunca podría liberarse de ese peso. Sin embargo, al conocer el amor de Jesús, comprendió que si Cristo lo había perdonado a él, que había cometido tantos errores, entonces también debía aprender a perdonar a los demás. No fue sencillo, pero poco a poco comenzó a soltar la amargura y a liberar a quienes lo habían herido. Ese acto de perdón no solo trajo paz a su alma, sino que abrió espacio para que nuevas bendiciones llegaran a su vida. Con el tiempo, también descubrió que había nacido con dones y talentos que Dios quería usar. Ya no veía su vida como un cúmulo de fracasos, sino como una oportunidad para servir a los demás. Encontró propósito en extender una mano al necesitado, en escuchar al que sufría, en acompañar al que estaba solo. Su testimonio se convirtió en una herramienta para inspirar y levantar a otros que también habían sentido que no había salida. Lo que antes era un pasado de vergüenza, ahora era un testimonio de redención. Las Escrituras cobraban un nuevo sentido para él. Versículos que antes parecían simples frases, ahora se volvían verdades que sostenían su vida. El Salmo 23 le recordaba que aunque caminara en valle de sombra y de muerte, no tenía por qué temer, porque el Señor estaba con él. Isaías 41:10 le confirmaba que Dios lo fortalecería y lo sostendría con su mano poderosa. Y en Romanos 8:38-39
descubrió que nada podía separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Al compartir estas verdades, entendió que no estaba llamado únicamente a recibir, sino también a dar. La vida cristiana no se trata de guardar para sí mismo la bendición, sino de ser un canal para que otros puedan conocerla. Empezó a hablar de Jesús con sus familiares, con sus amigos, con personas que encontraba en el camino. Algunos lo rechazaron, otros lo ignoraron, pero también hubo quienes escucharon y encontraron esperanza gracias a su testimonio. Ese proceso le enseñó que ser seguidor de Cristo no significa que la vida será fácil. Los problemas seguían, pero ahora no lo destruían. Las pruebas llegaban, pero ahora tenían un propósito. Y cada día, al mirar atrás, podía ver la mano de Dios que lo había sostenido y guiado con paciencia y amor. Al mirar su historia, reconoció que había un antes y un después en su vida. El antes estaba lleno de vacío, culpa y dolor. El después estaba marcado por la gracia, la esperanza y la certeza de que había sido amado desde el principio por un Dios que nunca lo abandonó. Ese hombre, como muchos de nosotros, descubrió que Jesucristo no es una idea, no es un mito, no es un recuerdo del pasado. Jesucristo es real, es cercano, es alguien que transforma, sana y renueva. Y cada vez que comparte su testimonio, recuerda que todo lo que tiene, todo lo que es y todo lo que será, se lo debe a aquel que entregó su vida en la cruz para darle una nueva oportunidad. A medida que el tiempo avanzaba, su relación con Jesucristo se volvió más íntima. Ya no se trataba solo de orar en momentos de necesidad, sino de mantener un diálogo constante, de buscarlo en cada instante de su vida. Descubrió que la oración no es únicamente pedir, sino también escuchar. Era en el silencio de la madrugada, cuando todo estaba quieto, que sentía la voz suave de Dios guiándolo, corrigiéndolo, animándolo. Esa comunión lo llenaba de paz y le daba la certeza de que nunca estaba solo. Pero la fe no siempre fue un camino sencillo. Hubo días de lágrimas, de cansancio y de lucha interior. Sin embargo, cada dificultad se convertía en una oportunidad para ver el poder de Dios manifestarse. Comprendió que la fe se fortalece en la adversidad, que las raíces se hacen más profundas cuando el viento sopla con más fuerza. Y así, con cada prueba, su carácter era moldeado, su corazón era purificado y su confianza en Jesucristo crecía sin medida. Con el paso de los años, empezó a mirar la vida con otros ojos. Lo que antes consideraba una pérdida, ahora lo veía como un aprendizaje. Lo que antes lo desesperaba, ahora lo entendía como parte de un plan mayor. Dios le enseñó que no había casualidades, que cada encuentro, cada experiencia, cada dificultad tenía un propósito en su historia. Ese entendimiento lo llevó a vivir con gratitud, incluso en medio de las tormentas. También comprendió que el amor de Dios no se limita a palabras, sino que se manifiesta en hechos concretos. Por eso comenzó a reflejar ese amor en su entorno, cuidando a su familia, apoyando a los necesitados, escuchando a quienes cargaban con un peso en el corazón. Y fue en esos pequeños gestos donde descubrió la verdadera grandeza del Evangelio, no en los discursos elocuentes, sino en las acciones sencillas que revelan a Cristo en la vida diaria. Su testimonio empezó a llegar más lejos de lo que imaginaba. Personas que nunca habían querido acercarse a Dios comenzaron a interesarse al ver cómo había cambiado su vida. Su transformación era una evidencia viva de que Jesucristo sigue obrando con poder. Aquellos que se sentían perdidos encontraron esperanza al escucharlo. Y cada vez que compartía su historia, lo hacía con humildad, sabiendo que no era por su fuerza, sino por la gracia de Dios que todo había sido posible. En su interior creció una certeza firme. Lo que Jesucristo había hecho con él, podía hacerlo con cualquiera que se acercara con un corazón sincero. No importaban los errores, el pasado, las caídas, ni las cadenas que ataban.
Jesucristo tiene el poder de levantar, de sanar, de restaurar y de dar una vida completamente nueva. Esa era la verdad que quería que todos conocieran. Con el tiempo, su vida misma se convirtió en un testimonio viviente. Ya no necesitaba explicar tanto con palabras, porque su forma de actuar, de tratar a los demás, de enfrentar los problemas, reflejaba a Cristo. Había aprendido que el Evangelio se predica con la vida, con la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Y en ese proceso seguía creciendo, aprendiendo y confiando cada día más en Dios. Al mirar hacia adelante, sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero ya no le temía al futuro. Estaba convencido de que, así como Dios lo había sostenido en el pasado, lo sostendría también en los días por venir. Tenía la seguridad de que cada paso que diera estaría guiado por la mano de Jesucristo. Y esa certeza llenaba su corazón de esperanza, de confianza y de gozo. En su reflexión final, entendió que todos tenemos la oportunidad de vivir esa transformación. Nadie está demasiado lejos, nadie está demasiado perdido, nadie ha caído tan bajo que el amor de Cristo no pueda alcanzarlo. Su testimonio es una invitación para que otros también se acerquen y descubran la grandeza de un Dios que no abandona, que no condena, sino que restaura y renueva, y así su vida continúa siendo un recordatorio vivo de que Jesucristo sigue obrando hoy, que su gracia sigue transformando y que su amor es más grande que cualquier error, cualquier herida o cualquier temor. Con el paso del tiempo, su vida se fue convirtiendo en un reflejo constante de la gracia de Dios. Las palabras ya no eran solo discursos, sino testimonio de un corazón que había sido renovado. Cada paso que daba, cada decisión, cada palabra compartida, llevaba el sello de alguien que había experimentado la presencia viva de Jesucristo. Y esa transformación era imposible de ignorar. Quienes lo rodeaban podían ver que algo en él había cambiado para siempre y que su fe no era una simple creencia, sino una realidad palpable. En lo profundo de su alma, entendía que el propósito de su testimonio no era engrandecerse, sino señalar a aquel que lo había salvado. Jesucristo era el centro de su historia, la razón de su fortaleza, el motivo de su esperanza. Sabía que lo que Dios había hecho en él también podía hacerlo en cada persona que abriera su corazón. Esa certeza lo impulsaba a compartir su experiencia una y otra vez, porque deseaba que otros también pudieran encontrar la paz que había transformado su vida. La vida no estaba exenta de luchas, pero ahora cada batalla era enfrentada con la convicción de que no peleaba solo. La presencia de Jesucristo le daba fuerza en la debilidad, claridad en la confusión y descanso en la angustia. Y así, en medio de cada proceso, podía reconocer la fidelidad de Dios, que nunca lo abandonaba, que siempre lo sostenía. Su mensaje final para quienes escuchaban era sencillo, pero profundo. Jesucristo es real y su poder para cambiar vidas sigue estando disponible hoy. No importa cuán grande sea el dolor, cuán pesado sea el pasado o cuán oscura parezca la situación. Su amor es más fuerte, su gracia es suficiente y su luz puede disipar cualquier tiniebla. Por eso, mientras concluía su testimonio, invitaba a todos los que escuchaban a abrir su corazón, a acercarse con confianza, a entregar sus cargas y permitir que el amor de Dios hiciera en sus vidas lo mismo que había hecho en la suya. Porque el poder del Evangelio no se limita a palabras, sino que se manifiesta en vidas transformadas, en familias restauradas y en corazones renovados. Y ahora, llegamos al final de este mensaje, pero no al final de la oportunidad que Dios te da hoy. Permite que estas palabras no sean solo un relato, sino un llamado a la acción, una invitación a tomar la decisión de buscar a Jesucristo con todo tu corazón. Él está esperando, con los brazos abiertos, listo para llenarte de su paz y mostrarte el camino hacia una vida nueva. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a que te suscribas a este canal
porque aquí encontrarás más oraciones, reflexiones y testimonios que fortalecerán tu fe y te recordarán que nunca estás solo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, porque quizás hoy seas el puente que Dios quiere usar para llegar a otro corazón. Y recuerda, el amor de Jesucristo está disponible para ti. Aquí y ahora solo tienes que abrir tu corazón y recibirlo.